Hemos llegado a la carta de Judas, el penúltimo documento de toda la Biblia. Y estoy muy emocionado por compartir esta carta de apenas 25 versículos que tiene un gran contenido. Es una carta muy enérgica y aquí Judas nos va a revelar algunas cosas que espero nos ayuden a fortalecernos en la fe y a aferrarnos a la esperanza, a depender de quien es el único que puede sostener nuestra vida. Por eso hoy vamos a compartir 7 lecciones de la carta de Judas que espero nos hagan crecer. Y la primera lección es que la fe se defiende con vigor. Eso lo vemos justamente acá en el versículo 3 de Judas. Dice así: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero quiero matizar lo que esto significa. Nota la forma enérgica en la que Judas está presentando su llamado, su exhortación. Pero esto no quiere decir que Judas esté invitándonos a pelear. No es ese el punto. Porque la Biblia no debería ser un instrumento para peleas, no debería serlo. Pero sí, Judas espera que nosotros estemos dispuestos a mantenernos firmes en la verdad. ¿Por qué? Porque falsos maestros se estaban introduciendo en la iglesia y lo ha sido y ha sucedido esto durante toda la historia del cristianismo. Y es bien curioso que el mismo Judas aquí da fe o da nota de la intención primaria que tenía para escribir esta carta. Si ustedes prestaron atención, en el versículo que leímos dice que el gran deseo que tenía él era escribir acerca de nuestra común salvación. Imagino que esto lo que significaba era acerca del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús como el Mesías. Pero debido a que se estaban introduciendo falsos maestros que solapadamente estaban tratando de desviar a la gente de la verdad, entonces ahora Judas cambia y en vez de escribir sobre la común salvación, escribe sobre la fe, sobre mantenerse firmes en la fe. Contender, dice acá, que usa esta palabra a fin de que comprendamos que no es cosa sencilla lo que se está enfrentando, porque como lo hemos dicho en otros vídeos anteriores, la doctrina importa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser entendida correctamente, pues si no lo entendemos correctamente, eso puede poner en peligro también nuestra salvación. Pero eso me lleva justamente a la segunda lección. La gracia nos mantiene en la verdad. Y ya van a ver por qué esbozo esta lección de esta manera a partir del versículo 4. Dice acá: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas todos los elementos que hay acá? Primero habla de esta gente encubierta, porque si hay algo que hay que recordar siempre, es que Dios ya sabe que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay infiltrados. No voy a mencionar aquí denominaciones. Yo quiero que entiendas que en el cuerpo de Cristo siempre ha habido infiltrados a lo largo de la historia. Esto no toma por sorpresa a Dios. Nos invita a nosotros a mantenernos firmes, a crecer en la verdad, a fortalecernos en la verdad, y para eso necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuáles eran algunas de las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo a través de estos falsos maestros? El de pervertir la gracia de Dios. Imagino yo aquí, porque esto ya lo tocó Santiago también, el hermano de Judas, que mucha gente tomaba los escritos de Pablo o las cartas de Pablo y se iban al extremo. Pablo jamás habló de libertinaje, pero la gente decía: bueno, si somos salvos por la gracia nada más, entonces podemos hacer lo que queramos. Y eso es lo que está combatiendo Judas aquí, porque la gracia, la verdadera gracia, siempre nos va a mantener en la verdad. Y en eso está de acuerdo Pablo, y de hecho toda la Escritura. Aquellos que han sido objetos de la gracia de Dios, lo voy a decir de otra manera,
aquellos que han sido salvados por Dios, aquellos que han sido rescatados por Dios, viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es vivir en la gracia. Pretender que yo puedo hacer lo que quiera, ya vamos a hablar sobre esto más adelante aquí en esta misma carta, y que lo puedo hacer porque estoy en la gracia de Dios, es una falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza incluso llegaba a negar a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto de alguna manera denota las ideas gnósticas que había en su tiempo, en el tiempo de Judas. Esas ideas en las que el universo estaba regido por ciertas deidades a lo largo de una gran cadena hacia arriba. Eso es falso, ¿no? Solo hay un Dios, el Dios verdadero, y solo un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la verdadera gracia nos mantiene aferrados a la palabra de Dios y nos permite mantenernos centrados, porque es cómo nos relacionamos con Dios, que es lo que me lleva a la tercera lección. Nuestra relación con Dios define nuestro destino. Y para describir esta relación o esta lección, Judas usa 3 ejemplos. Claro, él está desarrollando un argumento del que estoy extrayendo estas lecciones y usa 3 ejemplos. Voy a resumir los 3 ejemplos que se encuentran desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Primero presenta a Israel liberado de Egipto, pero presenta a los que no creyeron, la incredulidad. Eran parte del pueblo, pero finalmente perecieron en el desierto. Luego, en el verso 6, habla de los ángeles caídos, seres que vivían en el trono de Dios, alrededor del trono de Dios, quiero decir, pero que a los que no les sirvió vivir allí, porque como nos dirá Apocalipsis más adelante, la tercera parte fue engañada por Satanás y finalmente cayeron de su posición y están destinados a la destrucción. Y el otro ejemplo que nos presenta es el de Sodoma y Gomorra, ciudades que eran abiertamente rebeldes contra Dios y que terminaron en la destrucción. ¿Por qué presenta estos ejemplos el autor, Judas? Porque de lo que está destacando acá es cómo afecta nuestra relación con Dios, nuestro destino final. Al final del verso 7 dice así: fueran puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, que es lo que le va a suceder a los ángeles que cayeron y que es el resultado final de los incrédulos que perecieron en el desierto. ¿Qué destaca esto? Destaca que puede ser que pertenezcamos al pueblo de Dios, como los que cayeron en el desierto, incluso que estemos alrededor del trono de Dios, como los ángeles caídos, o que creamos que lo que nosotros hacemos no importa, como los de Sodoma y Gomorra, pero la forma en que yo me relaciono con Dios afectará mi destino. Si yo me rebelo contra Dios, si yo estoy en contra de Dios, el destino será la destrucción. Pero si yo estoy en las manos de Dios y confío en su misericordia, el destino será la salvación, nuestra común salvación, de la que leíamos hace un momento. Es decir, lo que tienes que cuidar sobre todo es cómo te relacionas con Dios. ¿Realmente Dios es la prioridad en tu vida? ¿Es la persona más importante en tu vida? No quiero decir que otras cosas no sean importantes, u otras personas, pero ¿es Dios el que te guía a través de su palabra? ¿El que te ayuda? ¿El que te hace crecer espiritualmente, físicamente, intelectualmente? Porque en todo Dios debe jugar una parte importante. La cuarta lección es la siguiente: no todos los sueños son de Dios. Justamente en el verso 8 esclarece un poco más el tema de cómo los falsos maestros están usando la gracia de Dios para convertirla en libertinaje. Y nota cómo lo hacen. Verso 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Y esto es bien curioso. Aquí es como si estos falsos maestros estuvieran diciendo: recibí un sueño de parte de Dios. No sé si ya lo has escuchado hoy en día también, pero déjame decirte, no todos los sueños son de Dios. ¿Cómo sabemos cuándo Dios se ha manifestado de una manera especial, que sería un sueño o una visión? Cuando está en armonía con el resto de las Escrituras.
cuando está en armonía con toda la palabra. Entonces podemos saber, esto sí viene de Dios. Pero si alguien me dice algo contrario a la palabra de Dios, esto ya lo dice Deuteronomio, Moisés dejó claramente esto escrito. Si alguien nos dice algo que está en contra de la voluntad de Dios, incluso aunque se cumpla lo que diga ese soñador, está en contra de Dios, es un falso maestro, es un falso profeta. Eso es lo que está destacando acá. Y de hecho aquí habla de mancillar la carne, rechazar la autoridad, blasfemar contra los poderes superiores. Es decir, blasfemar contra Dios. Y lo hacen amparados en: yo tengo una autoridad porque recibí una revelación, un sueño. Cuidado, examina lo que otros te dicen. Si alguien llega a ti y te dice: mire, tuve un sueño y Dios me mostró, examínalo a la luz de la Biblia y ahí te darás cuenta de la verdad. El quinto elemento, la quinta lección que encuentro en esta carta es que un espíritu rebelde conduce a la destrucción. Es un poco parecido a la lección número 3, pero ahora Judas va a tomar otros 3 ejemplos. Toma el ejemplo de Caín, el ejemplo de Balaam y el ejemplo de Coré. Y mira lo que dice, porque de aquí hay una lección que sacar respecto a cómo el espíritu rebelde finalmente conduce a la destrucción. Y no solo la propia, sino de la vida de quienes nos rodean. Y dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuáles son los elementos esenciales acá? ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es que él se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios, su enojo, su ira, lo llevó a quitarle la vida a su hermano Abel, que había hecho las cosas como Dios mandaba. Notan, la rebelión de Caín lo condujo a una ira que lo condujo a quitarle la vida a su hermano. Balaam, por otro lado, lo que hizo fue ir tras el lucro. Su rebelión contra Dios se vio en el dinero, porque él era antes un profeta de Dios, pero tras el dinero se rebeló contra Dios y entonces urdió un plan para luego hacer caer a Israel, y esto causó un gran desastre, pero él mismo fue destruido al final. Y Coré, ¿qué podemos decir de Coré? Él se levantó contra el orden que Dios había establecido. Dios había establecido a Moisés y a Aarón como los líderes del pueblo, civiles y religiosos. Civil Moisés, religioso Aarón. Pero Coré no estaba contento con esto. Y no solo Coré, no, la Biblia nos dice, allá Datán y Abirán también, pero Coré los representaba porque él era levita. Y entonces, ¿qué pasó? Finalmente pereció y tristemente llevó a otros a perecer. Un espíritu rebelde conduce a la destrucción. Pero como una nota aparte respecto a Coré, cada uno toma sus propias decisiones, porque los hijos de Coré no perecieron con él, pues ellos decidieron que a pesar que su papá se había puesto en contra de Dios, ellos, los hijos de Coré, seguirían siendo fieles a Dios. Qué bonito ejemplo también de ahí. Por eso tenemos varios salmos escritos por los hijos de Coré. La sexta lección de esta carta de Judas para mí es: Dios siempre hará justicia. Porque bueno, hablamos de los incrédulos que salieron de Egipto, del pueblo de Dios, hablamos de los ángeles caídos, hablamos de Sodoma y Gomorra, aquí de Caín, de Balaam, de Coré. Podríamos hablar de otras personas, pero luego hay que vernos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿estamos haciendo las cosas con el espíritu correcto, sirviendo a Dios, o estamos yendo tras nuestro propio y egoísta corazón? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque aunque hay tropiezos en este mundo, y tristemente hay personas que ponen tropiezos, y hay injusticias, y hay personas que hacen injusticias, dice acá el verso 14 y 15 de la siguiente manera: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos
han hablado contra él. Es decir, Dios no está de brazos cruzados y un día restablecerá la justicia en este mundo y en el universo. Y ahora, aunque parece que el mal triunfa, aunque parece que a los buenos les va mal porque los malos se aprovechan de ellos, podemos confiar que Dios va a hacer justicia. Sé que a veces es difícil esperar, a todos nos cuesta esperar, pero podemos confiar que el Señor se encargará. Él hará justicia. Y eso es lo que está diciendo acá. Tal vez aquí también debo hacer una nota aparte. ¿Por qué fue que Judas usó un documento extrabíblico que se conoce como 1 Enoc, el primer libro de Enoc? Algunos, tristemente en nuestra época, y vas a encontrar esto, seguramente ahí en el algoritmo te va a salir, piensan que el libro de Enoc es un tipo de documento esotérico que revela cosas que no se encuentran en la Biblia. Pero se sabe, por los estudios que se han hecho, que 1 Enoc fue escrito cerca del siglo III a.C. Es un libro que se conoce como libro pseudoepigráfico, es decir, no lo escribió Enoc, pero, y ahora viene lo interesante, ¿por qué lo usa Judas? Porque es muy probable que ese libro de Enoc recogiera cosas de la tradición oral de los judíos y de los patriarcas, le inventara otras cosas, pero en algunas tuvieran algo de razón. Y Judas, guiado por el Espíritu Santo, tomó la porción que correctamente podía él usar en la Biblia sin contradecir el resto de la Escritura. El Espíritu Santo guía esto para que pueda encajar con el mensaje unificado que tiene toda la Biblia. Esto no autoriza todo el libro de Enoc, solamente demuestra que sí hubo una parte rescatable en ese libro, que fue esta que citó Judas. Ahora, la última lección que encuentro acá es la siguiente: confiemos en quien nos puede guardar. Al final de su carta, luego de hablar de que tenemos que defender la fe, luego de hablar de cuidarnos de los que malusan la gracia de Dios, luego de decirnos que hay que tener cuidado con esto de la gente que anda soñando cosas, y más aún que tenemos que tener cuidado con no albergar un espíritu rebelde, y eso hay que descartar, el espíritu rebelde en nuestro corazón, Judas dice lo siguiente, versos 24 y 25. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Y lo que está queriendo decir Judas con esto es, si quieres entrar en la vida eterna, dale tu vida por completo a Dios. Él es el que puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Este lenguaje, esto de sin mancha, hace referencia al lenguaje del sacrificio, de los holocaustos. Y tiene que ver con esto, con la entrega que nosotros hacemos de nuestra vida a Dios. Porque eso era un holocausto. Un holocausto sin mancha se quemaba por completo para Dios como una demostración de la entrega del oferente. Aquel que se entrega por completo a Dios es guardado por Dios. Y aquí puedo decir lo siguiente para terminar con esta lección. Y es que aquí en estos dos versículos finales se nos muestra el trabajo que cada uno hace. Lo que hace Dios y lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es rendir nuestra vida a Dios, entregarnos. Y lo que hace Dios es guardarnos. ¿Por qué esto es importante destacarlo? Porque tristemente vivimos en una época en la que algunos creen que son ellos los que van a lograr vivir sin caer, que con su fuerza de voluntad, que con su gran capacidad, que apretando los dientes y los puños lo más fuerte posible, van a poder vencer la tentación. Ignoran que el enemigo es mucho más astuto de lo que nosotros imaginamos. Pero si rendimos nuestro corazón a Dios, Él se encargará de ayudarnos para poder sobrellevar las pruebas, las cargas y las tentaciones. En sus manos de amor estaremos seguros. Y cuando tropecemos, porque tristemente vivimos en esta naturaleza humana
Ya leímos lo que dice Juan. Tenemos un abogado que está listo para darnos su amor, su justicia, su misericordia, restaurarnos, levantarnos y ayudarnos a seguir creciendo hasta el final. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Hoy, terminando esta carta, espero que podamos fortalecer nuestro caminar con Dios de tal manera que podamos aprender a estar alertas con los falsos maestros, pero sobre todo a aferrarnos a la palabra de Dios, entregar nuestra vida a Dios, porque Dios puede guardarnos, pero solamente quiere nuestro corazón por completo. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Ya llegamos prácticamente al final de esta serie. Puedes repasarla si quieres y recuerda, dale un buen like si este video te ha gustado. Si quieres compartirlo, compártelo con todos tus amigos, le harás un bien a este canal y coméntalo, déjame tus comentarios y si no hayas que comentar, solo pon un saludo que yo también lo contestaré. Que Dios te bendiga y nos vemos en el último libro de la Biblia.